Buenas tardes. Siendo las 15:02, 3:02 del martes 27 de mayo del 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheque Soria, va a continuar con la sesión 5 de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 37-2021, seguido contra doña Yesenia Ponce de Vargas y otros por la presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsificados y otros en el agravio del Estado. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenas tardes, señor juez supremo de investigación preparatoria, las defensas presentes en esta sala de audiencia virtual por el Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema de lo Penal, con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Su micro, doctora. O volumen. Ahora. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, buenas tardes, señor magistrado y a todos los presentes. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, abogada Marcia Alexandra Rojas García, con datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora, por la defensa pública. Por la defensa de la señora Ponce. Muy buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes, por parte de la defensa pública. Alberto Ciudadamente Unido, con registro de colegio de abogados de Ayacucho 263, en esta oportunidad apoyando a la defensora pública Aurora Montenegro Gutiérrez con relación a su usuario diseño Ponce Villarreal, y con los demás datos ya consignados en la sesión. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Soto. Señor juez, muy buenas tardes con los presentes. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro de colegio de abogados de ICA 4618 y con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Flores de la Cruz. Por la defensa de la señora Vera Maguiño. Señor magistrado, había obviado manifestarlo. En esta oportunidad estoy asumiendo en apoyo al doctor Abel Rodríguez la defensa de la señora Vera Maguillo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Salinas Venegas. Muy buenas tardes, señor magistrado, por su intermedio de todos los presentes. Gracias, doctor Martí. ¿Alguna defensa más que esté presente? No, doctor, voy a comunicarme con el doctor Chutas Rodas, que es la señora Flores de la Cruz. Un momento. Ya, pues están notificados todos, voy a comenzar igual. Doctor, una precisión, el doctor Abel Rodríguez ya culminó su audiencia y está pidiendo ingresar a esta audiencia. No lo escucho, doctor. Que lo admitan, Cristian, admítelo al doctor. Ya está. ¿Puede acreditarse, doctor Rodríguez? Sí. Muchas gracias, señor magistrado supremo. Buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa técnica, la señora Vera Maguiño Milagros Elizabeth, el defensor público Abel Pérez Rodríguez Pérez, con los demás datos ya acreditados en la sesión anterior, y les disculpa del caso toda vez que me estaba apoyando el doctor Alejandro, toda vez que tenía un juicio oral en el expediente 91-2014 que ya culminó. Muchas gracias. Gracias, doctor. No hay problema. Recién estamos comenzando.
Para el día de hoy había quedado en evaluar las observaciones formales, las observaciones formuladas por las defensas, así como las que este juzgado puede haber verificado de la revisión del requerimiento fiscal. Voy a proceder a la lectura de la parte más importante y luego les haré llegar la resolución para que ustedes verifiquen con algunos detalles, pero lo sustancial, lo importante, es lo que voy a leer porque es algo extensa. ¿Ya? Resolución número 25, Lima, 27 de mayo del 2025, autos vistos y oídos, y considerando requerimiento de acusación. La segunda Fiscalía Suprema en lo penal presentó requerimiento mixto, aclarado, modificado e integrado el 8 de enero del 25 en los términos siguientes. Yesenia Ponce Villarreal, por la comisión como coautor de delito de falsificación de documentos públicos, ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado. Y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas, y por la comisión como autora del delito de uso de documentos públicos y privados falsos, ilícito previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado, Gustavo Adolfo Magán Markovich y Manuel Ojeda Campos, por la comisión como autor del delito de uso de documento público falso, ilícito previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio de Claudia Méndez Arteaga. Daniel Eduardo Soto Rivera, por la comisión como coautor del delito de falsificación de documentos públicos, el delito de ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio del Estado, y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas, y por la comisión como autor del ilícito de falsa declaración en procedimiento administrativo, ilícito previsto en el artículo 411 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado. Carmen Rosa Flores de la Cruz, por la comisión como coautora del delito de falsificación de documentos públicos, ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General, y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas. Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, por la comisión como autor del delito de uso de documentos públicos y privados falsos, ilícito previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado, Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas y Manuel Ojeda Campos, y por la comisión como autora de falsa declaración en procedimiento administrativo, ilícito previsto en el artículo 411 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado. Y Julio César Salinas Venegas, por la comisión como cómplice primario del delito de falsificación de documentos públicos, ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado, y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas. Aldo Ulloa Cigüeñas, y por la comisión como autor del delito de falsificación y uso de documentos privados falsos, ilícito previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría, Rosana Yanet Peña Mejía y Fran Ronald Abanto Mejía. Observaciones formales. Los acusados Soto Rivera, Salinas Venegas y Vera Maguiño formularon observaciones formales. En la audiencia pública sustentaron las observaciones planteadas en los siguientes términos. Soto Rivera señala concretamente que no hay una relación clara y precisa de lo que se está imputando a su patrocinado. No señalándose cuáles son los elementos de convicción sobre los hechos atribuidos a cada uno de los acusados cuando debía realizarse por separado y fundamentarse su actuación. En cuanto al delito de falsificación de documentos, existe una pluralidad de imputados, debiendo establecerse el grado de participación y los elementos de convicción respecto a cada uno de ellos. El Ministerio Público dice que Yesenia Ponce Villarreal le requirió a su patrocinado que elabore los certificados falsificados, sin precisar de qué forma se realizó este requerimiento. No hay un medio periférico que acredite esta solicitud. Se dice que la acusada Yesenia Ponce, de común acuerdo con otras personas, aludiendo a Soto Rivera,
se habría concertado para la confección, habría concertado para la confección de estos documentos falsos, no precisando en dónde tuvo lugar la concertación y si finalmente se dio o no. No hay una evidencia de que Soto Rivera tuviera conocimiento pleno de la ilegalidad de los actos que le están imputando, o si en su calidad de director de la institución educativa verificó o no si estos documentos eran verdaderos. Asimismo, con relación al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, no se hizo una correcta imputación. No se delimitan los hechos que se estarían imputando a Soto Rivera, por lo que considera que esta imputación es evidentemente genérica. Se necesita una narración debidamente detallada sobre las imputaciones que se realizan, sobre qué puntos se defenderían. El Ministerio Público dice que no es posible hacer una imputación detallada porque hay una pluralidad de imputados, lo cual no es correcto. La imputación debe ser clara, precisa y detallada. Observaciones de la defensa de Salinas Venegas. Fundamentó sus observaciones en los siguientes términos. La Fiscalía presentó un requerimiento de modificación e integración de la acusación que reitera la posición respecto a su patrocinado por los dos supuestos del artículo 427 del Código Penal, cómplice primario, y por hechos previstos en el referido artículo 427, falsificación y uso de documento falso, pero esta vez en la modalidad de autor. Esta imputación carece de elementos concretos que le brinden legalidad al relato incriminador. Es relevante el artículo 49.1, literal A del Código Procesal Penal en adelante CPP, porque no han venido siendo notificados. Se refiere a los datos que sirven para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el artículo 88.1 del Código Procesal Penal. Del requerimiento acusatorio de 8 de enero del 25 no se advierte apartado supuesto en el cual se desarrollen los datos actualizados de identificación de su patrocinado. No se desarrolla el supuesto referido a los elementos de convicción que sustentan la acusación fiscal, pese que el Ministerio Público decidió modificar los medios probatorios, no lo hizo a través de la integración de las pruebas adicionales, entre otros. Sobre el supuesto regulado en el artículo 3491, literal G del Código Procesal Penal, referente al monto de la reparación civil a pagar por los imputados, no se desarrollan los criterios o fundamentos por los cuales se llega a esta conclusión. No se realiza una precisión sobre los elementos del juicio de responsabilidad civil, la naturaleza y los daños, los criterios de cuantificación del daño, existencia o no de causas eximentes o atenuantes. No realiza una correcta individualización de los medios probatorios en razón de las imputaciones e imputados, presentando una agrupación y descripción genérica. Los medios probatorios ofrecidos carecen de la eficacia, habiendo sido actuados con vulneración de garantías y derechos procesales. Respecto a declaraciones realizadas por Rosana Janet Peña Mejía, Aldo Norberto y Elga Zoé Murillo Hermosa, se realizaron con una evidente vulneración del derecho de defensa porque no participó en la defensa técnica debido a que todavía no estaba incluido en el proceso. No se brindó a su patrocinado la oportunidad de participar en las diligencias tomándose declaraciones en su contra cuando él no estaba investigado. Las pruebas periciales correspondientes del informe pericial de grafotecnia realizada por la suboficial Catalina Rodil adolecen de ineficacia porque no se respetó el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas, no corriendo se traslada a su patrocinado para que pueda presentar observaciones. Respecto al informe pericial de grafotecnia del 30 de mayo del 22 y 30 de junio del 22 se realizó sobre medios de prueba no idóneos sin participación de su patrocinado. Debe entenderse que el requerimiento acusatorio es de 8 de enero del 2025. En él se desarrolla el apartado 8 de los medios de prueba ofrecidos, que nos dice que se han actualizado y modificado los elementos probatorios utilizados. Sin embargo, no se desarrollan los elementos de convicción que sustentan la acusación fiscal. Si estás modificando los medios probatorios a través de la integración, se pregunta qué se tiene que entender o interpretar. ¿Este apartado debe trabajarlo por separado o es que nos vamos a ir a la acusación antigua por una parte de este apartado de los medios probatorios y vamos a realizar nuevamente en cada uno para ir adivinando? Si se estaba haciendo una modificación a este apartado, debía centrarlo donde ha modificado, debe integrarlo para llevar un orden. En lo referente a la reparación civil, no van a objetar porque lo consideran irrelevante para su defensa. En lo correspondiente a los medios de prueba, el artículo 3491, literal H del Código Procesal Penal,
El Ministerio Público indica efectivamente que no era parte de la investigación cuando a estas dos personas las traen a declarar sobre él. En el peritaje se dice que no hubo tiempo para correr el traslado, se empezó a investigar sin incluir al supuesto autor. Observaciones de la defensa de Vera Maguillo. La defensa señala lo siguiente. Observa el principio de congruencia procesal porque debe existir una correlación entre la formalización y la acusación y una correlación entre la acusación primigenia del 22 de noviembre del 22 y la acusación complementaria aclaratoria del 8 de enero del 25. En el requerimiento mixto de la acusación primigenia, que es del 22 de noviembre del 22, se imputa a Vera Maguiño el delito de uso de documento público falsificado en agravio de Manuel Ojeda Campos y Óscar Aldo Ulloa. Luego se le imputa falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Véase las páginas 9 y 10 de la acusación primigenia, debiendo revisarse la imputación originaria. A hojas 84 y 86 se indica uso de documentos públicos falsos en agravio de Ojeda Campos Ulloa y Ojeda Campos, tipificándose el delito en el artículo 427, segundo párrafo del Código Penal. En la segunda acusación aclaratoria del 8 de enero del 2025, en la imputación específica, punto 4, literal A, la imputación indica que es uso de documentos públicos y agrega documentos privados, ver página 9. En la nueva acusación no se describe cuáles de esos documentos son públicos y cuáles son privados, que habría falsificado su defendida. Se afecta el derecho a la defensa, el debido proceso, el principio de congruencia procesal, violentando el inciso 351.3 del Código Procesal Penal. La Fiscalía puede hacer aclaraciones, pero no debe hacerlo en lo sustancial, siendo que se ha cambiado la imputación de uso de documento público a uso de documento privado. La segunda observación es que de la redacción de los elementos precedentes, concomitantes y posteriores, de donde incluso se ha suprimido el delito de falsedad genérica, quedándose con el uso de documento público falso, se hace observación en base al literal B del artículo 349.1 del Código Procesal Penal. Si bien se dice que su patrocinada está imputada por el segundo párrafo del 427 del Código Penal, no se indica cuáles son los documentos públicos falsificados. En los medios probatorios existe una descripción de 16 informes periciales grafotécnicos, con los que se pretende acreditar la responsabilidad, pero no se indica cuáles son los documentos públicos falsificados vinculados a su patrocinada. La defensa particular anterior absuelve la acusación primigenia el 3 de abril del 23 y se hace una acusación aclaratoria, modificatoria de integración el 8 de enero del 25, por lo que las reglas cambian. La defensa tiene que absolver a esta segunda aclaración. A la defensa pública no lo vinculan los argumentos de la defensa privada porque es una defensa funcionalmente independiente. Su deber es informar de las observaciones a la acusación fiscal correspondiendo al juez, pedir las precisiones pertinentes. Solicita se devuelva la acusación. Argumentos de la Fiscalía. Con relación a las observaciones de Soto Rivera, señala: en cuanto al delito de falsificación de documentos, la defensa de Soto Rivera indicó que no se precisó en forma individualizada cuáles son los elementos de convicción sobre los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En caso de pluralidad de hechos imputados de conformidad con lo regulado en el artículo 3491C del Código Procesal Penal, no se exige que los elementos de convicción estén separados e individualizados por cada procesado. La suficiencia de los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, visto desde el análisis de los medios probatorios, constituye una cuestión sustancial, por lo que no corresponde debatirlo al efectuar un control formal. Conforme quedó establecido en la Casación 760-2016, la libertad del 20 de marzo del 17, mandamiento 20, se indica que los elementos de convicción se circunscriben exclusivamente al juicio de suficiencia. Existen suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados, los que fueron detallados en el ítem cuarto del requerimiento de acusación de 20 de diciembre del 22, de los cuales además se desprenden los medios de prueba con precisión de su pertinencia y utilidad, conforme se tiene en el ítem octavo del requerimiento de aclaración, modificación e integración de 8 de enero del 25, que serán objetos de admisión y actuación en su oportunidad. La defensa de Soto Rivera indica también que no se precisó el grado de participación de los sujetos implicados, esto es, cómo, cuándo y dónde la acusada Yesenia Ponce Villarreal requirió a su patrocinado la elaboración de los certificados falsos, por lo que los hechos devendrían ingenéricos. Similar situación se alega respecto del delito de falsa declaración
en procedimiento administrativo. Conforme se advierte en el ítem 5, de imputación específica, calificación de los hechos, grado de participación y circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, en la sección 5.3 del requerimiento de aclaración, modificación e integración de la acusación de 8 de enero del 25, se cumplió con precisar el título de participación de los investigados atribuyéndose a Soto Rivera el delito de falsificación de documentos a título de coautor y el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo a título de autor. Se cumplió con delimitar el título de imputación del referido procesado. En atención a la falta de precisión de los hechos atribuidos, se remite a lo que indica el magistrado Salinas Sicha, según el cual el control lo debe realizar el juez respecto a la imputación necesaria y de modo alguno se utilizarán los mismos parámetros en todos los casos. Se tiene que discernir en qué caso será exigible que el titular de la acción penal realice una narración detallada y precisa de los hechos y en qué casos la exigencia no será tan rigurosa. En esa línea, en la casación 326 2020 del 27 de abril del 22, fundamento 1.7, se enfatizó que no es necesaria que la imputación fiscal de la acusación determine a detalle y pormenorizadamente los hechos del delito, sino que se entiende que se cumplió con la imputación precisa cuando se ha hecho referencia contextualizada de los hechos, tanto más si se trata de un supuesto fáctico que comprende varios tipos penales y además varios hechos. Atendiendo que nos encontramos ante una pluralidad de sujetos y de delitos, no sería razonable exigir que el Ministerio Público realice una narración detallada y precisa del hecho objeto de imputación, dado que es materialmente imposible llegar a conocer todos los detalles a rigurosidad. Se establecieron las circunstancias precedente, concomitante y posterior con orientación en tiempo, lugar y modo, para luego fijar los hechos, grado de participación y circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Se individualizó la imputación específica a cada procesado por cada delito atribuido, cumpliéndose con suficiencia la exigencia de la imputación necesaria, esto es, atribución de hechos individualizados con adecuación al tipo penal. En todo caso, las particularidades de cómo concertaron los imputados por la elaboración de documentos se relativizan conforme al lineamiento adoptado por la Corte Suprema en la casación antes mencionada. También se indica que no existen evidencias de que Soto Rivera tuvo conocimiento de la ilegalidad de los actos que se imputan o que en su calidad de director de la institución educativa no verificó adecuadamente la veracidad de los documentos. Al respecto, el conocimiento o desconocimiento de la ilegalidad de los hechos que se incriminan, elaboración de certificados oficiales falsos, certificados de estudios, se entiende están dirigidos a evidenciar el elemento subjetivo del tipo del dolo o la culpa, cuya valoración requiere una suficiente actividad probatoria, lo cual solo puede establecer, como ya se indicó, lo cual solo se puede establecer, como ya se indicó en el estadio procesal de juzgamiento. Siendo así, esta observación formal no resulta de recibo. Se indica que con relación al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, no se hace una correcta imputación delimitando los hechos y que se ha realizado de forma genérica. Conforme al ítem 5.2 del requerimiento de acusación, del requerimiento de aclaración, modificación e integración del requerimiento acusatorio, los hechos incriminados al acusado Soto Rivera se encuentran debidamente contextualizados en tiempo, lugar y modo. Esto es que el 3 de abril del 2017, en un procedimiento administrativo disciplinario del Congreso de la República, brindó una declaración con afirmaciones falsas respecto a los estudios del nivel secundario de Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en la institución educativa Mariscal Toribio de Zubiaga, cuya imputación resulta clara y precisa. Por ello deben rechazarse las observaciones planteadas. Respecto a las observaciones de Salinas Venegas, se señala que el último requerimiento presentado del 8 de enero del 25 se aclara, modifica e integra extremos específicos del requerimiento de acusación primigenio, constando los datos de identificación de los investigados. Se remite al requerimiento de acusación inicial del 20 de diciembre del 22. En el requerimiento de acusación inicial del 20 de diciembre del 22, se consigna en el ítem cuarto los elementos de convicción que vinculan a la parte investigada con los hechos imputados. Sobre los cuestionamientos a la reparación civil, aclara algo que los agraviados Fran Ronald Mejía y Janet Peña Mejía no son agraviados en el delito de uso de documento falsificado. En el curso de la investigación se conoce que
Abanto Mejía y Peña Mejía obtuvieron ilegalmente los certificados a través del encausado Salinas Venegas. Y conforme al artículo 351.2 del CPP, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que correspondan. Sobre el extremo de la reparación civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 351.3 del Código Procesal Penal, se procederá a integrar la acusación. Del Acuerdo Plenario 6-2016 del 3 de octubre del 2006, Fundamento 8, 2016, Fundamento 8, establece que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede ocasionar daños patrimoniales que consisten en la lesión del derecho de naturaleza económica que deben ser reparados, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir, menoscabo patrimonial cuando daños no patrimoniales, circunscrita la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales. Asimismo, en reiterada jurisprudencia se estableció que los requisitos que se deben cumplir para la determinación de la reparación civil son el hecho ilícito, conducta humana que contraviene el orden jurídico y constituye a su vez delito, el daño ocasionado, perjuicio generado o consecuencia del hecho ilícito, sea patrimonial o extrapatrimonial, relación de causalidad que debe existir entre la conducta antijurídica del agente y el daño causado y factores de atribución. En el presente caso, en relación al hecho ilícito, es evidente la afectación del bien jurídico protegido, la fe pública y la seguridad en el tráfico jurídico. La misma que se ocasionó con la falsificación de documentos públicos y privados al consignar en diversa documentación certificados oficiales de estudio, cartas, actas, entre otra información, contraria a la voluntad de los suscribientes agraviados, además de falsear las firmas de estos últimos con la finalidad de ingresar esta documentación al tráfico jurídico como en efecto ocurrió. Sobre el delito de falsificación de documento público seguido contra Ponce Villarreal y otros en el certificado oficial de estudios 19-15-95 visado, se consignó la certificación de la UGEL y firma falsa del agraviado Ulloa Cigüeñas. Por el delito de uso de documento público y privado, seguido contra Ponce Villarreal, los certificados 19-15-95, 19-15-71 y cartas número 12-017 RGPM y 12-017 FRAN, se introdujeron certificaciones notariales y firmas falsas del agraviado Malán Markovich. En el acta de conciliación de notas 1995 y 96 se consignó el nombre y firma falsa como docente del área del lenguaje y literatura del agraviado Manuel Ojeda Campos. En los escritos sin número de fecha 3 de noviembre del 17 y la declaración jurada de 27 de noviembre del 17, consta la firma falsa del agraviado Méndez Arteaga. Por el uso de documento público y privado, seguido contra Milagros Vera Maguiño, se imprimió en el certificado 19-15-91 visado, la certificación de la UGEL y la firma del agraviado Ulloa Cigüeñas, en tanto que en las actas consolidadas de notas del 95 y 96 se consignó el nombre y firma falsa como docente del área de lenguaje y literatura del agraviado Manuel Ojeda Campos. Por el delito de uso y falsificación de documentos privados seguido contra Julio César Salida Venegas, se imprimió en las cartas número 22017 RGPM de 27 de noviembre del 17 y número 32017 FRAN de 13 de diciembre del 17, información contraria a la verdad, y firma falsa de los agraviados Peña Mejía y Abanto Mejía respectivamente. En consecuencia, se verifica pues la antijuridicidad de la conducta. En cuanto al daño ocasionado, es sustancialmente de naturaleza extrapatrimonial, de tipo moral, que afecta al mundo inmaterial, incorporal de los pensamientos, de los sentimientos, toda vez que los documentos falseados antes descritos fueron expuestos en el Congreso de la República y divulgados por la prensa, lo cual afectó la reputación de este poder del Estado. Conforme al inciso 7, artículo 2 de la Constitución, las personas ahora consideradas como agraviados fueron afectadas en el derecho de la personalidad que constituye la percepción que proyecta la persona en sociedad en función a su desempeño diario, aspecto con el que se tendría cumplida la relación de causalidad.
Con relación a los factores de atribución de la conducta antijurídica escrita en los párrafos antes expuestos, se desprende que la elaboración de los documentos falsos y los procesados, conociendo la realidad de los hechos, dolosamente faltaron a la verdad elaborando documentos falsos para ingresar al tráfico jurídico, como ocurrió en el presente caso. En cuanto al cuestionamiento del quantum resarcitorio por daño extrapatrimonial, corresponde su evaluación en la etapa de juicio oral. En consecuencia, se debe tener por integrado el objeto civil, debiéndose ratificar en los montos solicitados conforme obra en el ítem séptimo del requerimiento de declaración, modificación e integración del requerimiento acusatorio. Respecto a los cuestionamientos a los medios probatorios propuestos por la Fiscalía, se señala que no se realizó una individualización de medios probatorios, que fueron agrupados y descritos de forma genérica. Atendiendo la pluralidad de delitos y hechos, se cumplió suficientemente con la individualización de los medios de prueba por los delitos y procesados, precisando su pertinencia y utilidad, los cuales serán objeto de revisión y posterior actuación. El procesado Salinas Venegas fue comprendido en la investigación preparatoria, no en la investigación preliminar, como cómplice por el delito de falsificación de documento público y autor del delito de uso y falsificación de documento privado. Ello ocurrió el 14 de febrero del 2022 mediante disposición 4, que precisó la imputación fáctica y jurídica, adecuó los tipos penales y amplió la formalización de investigación preparatoria. Esta disposición fue notificada al procesado Salinas Venegas en su domicilio real el 25 de febrero del 22, conforme a la cédula de notificación 0042022 de la carpeta auxiliar. El procesado Salinas Venegas, vía correo electrónico, presentó un escrito a fojas 6874 el 23 de febrero del 22, apersonándose a la presente causa el abogado Raúl Senén Lavandera y fijando el domicilio procesal en Camaná 872, oficina 302, Cercado de Lima, y los correos roselen72gmail.com y Julio Salinas 1982gmail.com, a cuyos correos se notificaron las disposiciones y o providencias emitidas. El procesado de mención posteriormente solicitó reprogramación de diligencias para la toma de muestras en reiteradas oportunidades, lo que permite evidenciar que las notificaciones cursadas fueron válidas. Por tanto, no se puede alegar que la Fiscalía haya vulnerado el derecho de defensa que le asiste si de manera oportuna fue puesto de conocimiento de los hechos incriminados, así como las diligencias a practicar. Luego, conforme a las constancias del foro 72, 73, 72, 74, 7294, el abogado defensor del procesado, en fechas 20 de julio del 22, 21 del 22, 7 de julio del 22 y 8 de agosto del 22, solicitó el acceso a la carpeta fiscal en materia de la presente, tomando incluso fotografías. En cuanto a las testimoniales objetadas, precisa que las declaraciones de Peña Mejía y Rodríguez Uceda fueron desarrolladas en el despacho fiscal el 2 de diciembre del 21 y 14 de diciembre del 21, cuando no se había ampliado la investigación preparatoria contra Salinas Venegas, por lo que era imposible el traslado de dichos testimoniales en diciembre del 21, pues fue incluido como procesado en febrero del 22. La declaración de Murillo Hermosa fue dispuesta en la disposición 4 del 14 de febrero del 22 y programada mediante providencia 15 de 24 de febrero del 22 para el 16 de marzo del 22. Es decir, el procesado tenía pleno conocimiento de la programación de diligencia en la toma de declaración de la referida testigo, sin embargo, no concurrió. Asimismo, también cuestionó que no se pusieran en conocimiento resultado de la pericia grafotécnica 27-32-022, 30-52-022 y 30-62-022, efectos de formular observaciones de conformidad con el artículo 180 del Código Procesal Penal. Tanto más si no fue partícipe de la toma de muestras, menciona. El artículo 177 del Código Procesal Penal regula que una vez producido el nombramiento del perito, las partes dentro del 5º día de notificado pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que consideren necesarios. En ese sentido, el artículo 180 del Código Procesal Penal establece como regla adicional que luego de las comunicaciones a las partes con el informe pericial oficial, éstas podrán presentar observaciones, las cuales, conforme a la apelación 1222 Huancavelica, indican que persiguen hacer conocer al Ministerio Público los posibles defectos o limitaciones que contendrían, se entiende, las pericias, y en todo caso será el caso de dilucidar previamente en la diligencia de ratificación, explicación pericial para determinar su viabilidad procesal. Por disposición 8 se dio por concluida la investigación preparatoria del 27 de junio del 2022.
no existiendo posteriormente la posibilidad de actuar actos de investigación. Es así que la pericia de grafotecnia de 128-2022 fue remitida el 8 de octubre del 22. La pericia 273-22 remitida del despacho fiscal el 2 de diciembre del 22. La pericia 305-22 remitida el 7 de diciembre del 22 y la pericia 306-22 remitida también el 7 de diciembre del 22. Fueron presentadas con posterioridad a la fecha de la conclusión de investigación preparatoria. Sin perjuicio de ello, la defensa del procesador Salinas Venegas introdujo en esta etapa intermedia su pericia de parte, que en caso sea admitida será objeto de contradicción en el estadio correspondiente. No se vulneró derecho alguno por lo alegado por la defensa del procesado. Todavía no se está discutiendo los medios probatorios. Observaciones planteadas por la defensa de Vera Maguillo. La Fiscalía sostiene la congruencia también atañe a las partes y no solo a jueces y fiscales. El escrito que asume el traslado de la acusación fiscal data del 3 de agosto del 2023, no habiéndose puesto en conocimiento de los argumentos de la defensa de Vera Maguillo. Incluso se atentaría contra lo actuado en el artículo 350 del Código Procesal Penal, referido a que la acusación será notificada a los demás sujetos procesales y que en el plazo de 10 días podían observar la acusación fiscal por defectos formales requiriendo su corrección. El defensor debió remitirse a su escrito primigenio en lugar de posar argumentos no plasmados en el escrito referido. La aclaración e integración del 8 de enero del 25 fue puesta en conocimiento de las partes por lo que tenía oportunidad de absolver. Argumentos de la Procuraduría Pública. La Procuraduría señala sobre los procedimientos formales de la defensa de Soto Rivera y Salinas Venegas que no tiene nada más que agregar a la expuesta por la ley. Análisis del caso. Aquí hago en el inciso, en el numeral, considerando tercero, cuarto, tercero, sobre todo una referencia en distintos puntos a cómo funcionan todas las reglas procesales de las observaciones formales y del requerimiento acusatorio. Vamos a ir a lo concreto. Resolviendo las observaciones formales, tenemos que conforme a los artículos 349.1 literal A, en concordancia con el artículo 88.1 del Código Procesal Penal, del requerimiento mixto se observa que se han brindado los datos que permiten identificar debidamente a los imputados: Ponce Villarreal de Vargas, Soto Rivera, Flores de la Cruz, Vera Baguiño y Salinas Venegas. La observación es imputada. La defensa de Soto Rivera y de Salinas Venegas sostiene que debió identificarse y fundamentarse por separado cada uno de los elementos de convicción invocados en el requerimiento acusatorio respecto de cada uno de los acusados. El artículo 349.1 literales B y C del Código Procesal Penal señala que la acusación será debidamente motivada y que contendrá la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y que en caso contenga varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos, asimismo el requerimiento acusatorio, debe contener los elementos de convicción que fundamenten dicho requerimiento. Tratándose de hechos independientes, no se observa que la norma procesal exija que los elementos de convicción o medios de prueba sean expuestos por separado respecto a cada acusado, siendo suficiente que se trate de la exposición de dichos elementos de convicción y medios de prueba en función de cada hecho individualizado que es materia de acusación. Del requerimiento acusatorio originario se observa que se identificaron 15 hechos en materia de acusación y seguidamente se ofrecieron 125 elementos de convicción sin identificar respecto a cuál de los hechos imputados correspondía a cada elemento de convicción ofrecido. Esa situación se mantuvo en la disposición 9 del 31 de octubre del 23, donde se efectúa una serie de correcciones, pero sin establecer a cuál de los hechos corresponde cada elemento de convicción. Posteriormente, al presentarse la aclaración, modificación e integración de acusación del 8 de enero del 25, describiéndose cuáles son los hechos imputados y ofreciéndose los respectivos medios de prueba, no se identifica a qué hecho corresponde cada uno de los medios probatorios, por lo que la observación es fundada en este extremo, o en este sentido. Noveno, se argumenta que en el requerimiento acusatorio debía precisarse cómo, cuándo y dónde la acusada Yesenia Ponce Villarreal habría requerido a Soto Rivera que elabore certificados falsos y que, además, la imputación por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica era genérica. Sin embargo, tales cuestionamientos no pueden ser acogidos favorablemente, en tanto el Ministerio Público cumplió con exponer, además de las imputaciones concretas, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de los delitos imputados,
siendo que incluso ya no existe imputación por el delito de falsedad genérica. La observación es infundada. En cuanto a la protección civil exigida por el Ministerio Público, en audiencia, la Fiscalía ha reconocido la necesidad de integrar dicho extremo del requerimiento acusatorio, por lo que dicha integración debe ser formulada por escrito, puesto que conforme al artículo 351.3 del Código Procesal Penal, el fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. 11º, al resolver las acusaciones formales, no corresponde que el juez de la investigación preparatoria se pronuncie respecto de la suficiencia indiciaria o probatoria respecto a los elementos de convicción o medios de prueba ofrecidos por las partes, o si los mismos evidencia la falta de responsabilidad de alguno de los acusados, puesto que tal valoración deberá efectuarse en el estadio procesal pertinente. La observación es infundada. 12º, en el mismo sentido, al resolverse los cuestionamientos a los aspectos formales del requerimiento acusatorio, no corresponde que se emita pronunciamiento con relación a los supuestos vicios de notificación o indefensiones en las expresiones fiscales que alega la defensa de Salinas Venegas, en tanto ello no constituye vicio sujeto a control formal, sino que inciden sobre la legalidad de la prueba ofrecida. La observación es desestimada. 13º, la defensa de la investigada Vera Maguiño indica que inicialmente se le imputó la comisión del delito de uso de documento público falso, pero que en la acusación aclaratoria, modificatoria y de integración se le atribuye además el uso de documento privado falso sin identificar cuáles son los documentos públicos y cuáles los privados falsificados que habría usado. En este punto se observa que al efectuarse dicha aclaración sobre la acusación del delito de uso de documentos públicos y privados falsos, sí se identificaron cuáles eran los documentos falsos. Un certificado oficial de estudio serie C, número 191591 del 10 de marzo del 17. El contrato privado de arrendamiento del 13 de enero del 94, celebrado entre Maguiña Vélez y Soto Rivera, y actas consolidadas de evaluación integral de los años 95 y 96, suscrito por Soto Rivera como director de la institución educativa privada Mariscal Toribio Luzuriaga de Puente Piedra. Independientemente de ello, no se advierte que el delito de uso de documento privado falso haya sido materia de formalización de la investigación preparatoria, no obstante que fue incluida en el requerimiento acusatorio aclaratorio, situación que deberá ser establecida conforme dispone este Juzgado Supremo. Decisión. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar fundada en parte las observaciones formuladas por la defensa de Soto Rivera, Salinas Venegas y Vera Maguiño. Se dispone de devolver el requerimiento acusatorio, incluyendo sus correcciones, aclaración, modificación e integración, a efectos que se elabore un único requerimiento acusatorio, en el cual se individualice cuáles son los elementos de convicción y los medios de prueba que se ofrecen respecto a cada uno de los hechos en materia de acusación fiscal en el plazo de 5 días hábiles. Notifíquese con su lectura en audiencia. Se ha pues acogido alguna de las observaciones, específicamente la última que he hecho mención, de que se aclare pues si no se acusó, si no se formuló investigación por un delito, debe pues corregirse ello, ¿no? Con lo cual, entre el día de hoy y mañana se va a notificar esta resolución para que efectos de que se realice su subsanación, y dicho ello, se va a fijar la fecha de audiencia para él. Un minuto, por favor. Sí.
Ya, para el jueves 4 p.m. Jueves, ¿qué día es jueves? Jueves 5 de junio a las 4 de la tarde. Jueves 5 de junio a las 4 de la tarde para verificar si se subsanaron las observaciones. Señor juez, entendemos que el plazo correrá a partir del día de la notificación. Sí, correcto. Pero yo tengo que cuidar los 5 días de ustedes y tengo que cuidar los 8 días para que no se quiebre esto, ¿no? Claro, pero digamos, entendemos que el 5 de julio está computado justamente el plazo a partir del cual se nos va a notificar y los 8 días No, se mencionan. no. Mañana, a partir de mañana. O sea, yo notifico entre hoy y mañana, entonces a partir de mañana ya corre el plazo. Porque los plazos generalmente son, yo he leído el día de hoy, ¿verdad? Ya ustedes han tomado nota de las observaciones, todos, ¿no? Y la resolución saldrá el día de mañana. Hoy de repente más tarde lo notifico o si no mañana temprano. Y ya comienza a correr el plazo a partir del día de pasado, que sería el día jueves. Jueves, viernes y luego tienen lunes, martes, miércoles. Correcto. ¿Ya? Para también yo correr el traslado y el próximo jueves 4 es que nos sentamos y vemos si la Fiscalía ha subsanado las observaciones y si no ya vemos qué pasa, ¿no? Doctor, una observación, o sea, el 4 de junio, jueves... El 4 de junio nos vemos acá, el 4 de junio nos vemos acá igual a las 4 de la... Perdón. 5 de junio, doctor. El jueves 5 de junio nos encontramos aquí a las 4 de la tarde de todas maneras para verificar si su fiscalía subsanó, si a ustedes les corrió traslado, si ustedes revisaron las observaciones. Si se requiere más tiempo, yo doy más tiempo. ¿De acuerdo? Doctor, lo que pasa es que tengo una audiencia ya programada de... Pero no puedo moverla, doctor, ya no tengo espacio. ¿Ya? Bueno, dicho ello, ya de una vez a trabajar. Son las 15:49, se concluye la presente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.